Muchos iraníes se están desilusionando del ayatolá. Una revolución está en marcha en algunas partes de la región. Una revolución de Jesús. Un número sin precedentes de musulmanes está abandonando el Islam y optando por seguir a Cristo, especialmente los ayatolás. Y una nación dirigida por las promesas vacías de su Islam. Una profunda transformación se está extendiendo por todo Irán. Una revolución de Jesús. Millones de musulmanes se están alejando del Islam y abrazando el cristianismo en cantidades nunca antes vistas. Imagínese esto. Las iglesias están repletas de fieles mientras la asistencia a las mezquitas disminuye. Esto no es solo un rumor, es una realidad. Sacudiendo los cimientos mismos de la República Islámica. Más de 10 millones de personas están desafiando tradiciones centenarias y tomando la decisión audaz e inesperada de seguir a Cristo. ¿Qué está impulsando este cambio dramático? ¿Podría este aumento sin precedentes del cristianismo indicar el desmoronamiento del Islam radical? Estén atentos, porque la verdad detrás de este movimiento es absolutamente alucinante. Y es una historia que no querrás perderte. Hoy las noticias están llenas de amenazas de guerra en Medio Oriente. Al mismo tiempo, se está produciendo una revolución en algunas partes de la región. Una revolución de Jesús. Aunque la cifra oficial es que alrededor de 1 millón de musulmanes en Irán se han convertido al cristianismo, muchas fuentes y expertos independientes creen que la cifra real podría ser mucho mayor. Algunos informes incluso estiman que el número real de conversos supera los 10 millones, lo que sugiere que se está desarrollando un fuerte movimiento cristiano clandestino en todo el país. Esto no solo refleja un cambio profundo en las creencias y el pensamiento, sino que también es un signo de una revolución espiritual que se está extendiendo a un ritmo sin precedentes. ¿Podría ser este el comienzo de una nueva era para Irán? Cuando la mayoría de la gente piensa en Irán, el cristianismo no es la religión que les viene inmediatamente a la mente. Como el Estado musulmán chiita más grande del mundo, Irán está profundamente arraigado en las tradiciones islámicas y es conocido por su estricta aplicación de los principios religiosos. La República Islámica del país ha construido sus cimientos sobre los principios del Islam chiita, imponiendo la conformidad con mano de hierro. Sin embargo, bajo esta superficie de estricto control teocrático, se está desarrollando silenciosamente una transformación profunda e inesperada. Un aumento en las conversiones del Islam al cristianismo está remodelando el panorama religioso de Irán y desafiando los fundamentos mismos de su régimen teocrático. Durante décadas, el gobierno de Irán ha controlado estrictamente la expresión religiosa, castigando a menudo con dureza a los disidentes. Instituciones como la infame policía moral encargada de hacer cumplir las leyes islámicas han empleado medidas opresivas para mantener la conformidad religiosa. Un ejemplo de ello es la protesta internacional tras las acusaciones de que un agente de la policía moral disparó contra una mujer por violar las leyes obligatorias sobre el uso del hijab. Estos incidentes ponen de relieve las rígidas medidas de cumplimiento que caracterizan al regimiento. A pesar de estos esfuerzos, el descontento con el status quo es generalizado y las grietas en el sistema religioso y político son cada vez más evidentes. Los signos de esta insatisfacción son sorprendentes. Los informes indican que aproximadamente 50.000 de las 75.000 mezquitas de Irán han cerrado debido a la disminución de la asistencia. Esta estadística por sí sola indica una crisis de fe más amplia dentro del país. El clérigo iraní Mohammed Abul Qasim atribuyó recientemente los cierres a una disminución significativa del patrocinio, lo que refleja una creciente desconexión entre los iraníes y las instituciones religiosas que sustentan su sociedad. Esta desilusión se correlaciona con otro acontecimiento sorprendente. Se estima que 1 millón de musulmanes en Irán han abrazado el cristianismo. La escala de este cambio es tan significativa que se ha utilizado el término Revolución de Jesús para describir el fenómeno. Según un estudio conjunto realizado por Christian Broadcasting Network y el Ministerio de Radio Internacional, alrededor de 1 millón de iraníes han aceptado a Cristo. Esto no es simplemente una anomalía estadística, sino que representa un profundo cambio cultural y espiritual. Las razones detrás de este movimiento están profundamente entrelazadas con las luchas políticas, sociales y económicas de Irán.
Para muchos, el cristianismo ofrece un marcado contraste con la naturaleza autoritaria y punitiva del régimen islámico. Proporciona un mensaje de esperanza, amor, perdón y una conexión personal con Dios, principios que resuenan profundamente en aquellos desilusionados por décadas de opresión. Los desafíos que enfrenta la población de Irán son múltiples. Todd Toleton, A Voice of the Martyrs, destaca algunas de las cuestiones clave. Irán sufre algunas de las tasas de adicción a las drogas más altas del mundo, una corrupción generalizada y una población en la que más de la mitad vive en la pobreza. Para muchos iraníes, estos fallos sistémicos han empañado el atractivo del Islam tal como se practica bajo el régimen actual. Las dificultades económicas han sido particularmente importantes a la hora de impulsar la insatisfacción. Años de sanciones internacionales, sumadas a la mala gestión gubernamental y la corrupción, han devastado la economía. La pobreza resultante ha dejado a muchos iraníes cuestionando las promesas de la teocracia islámica. Una encuesta reciente realizada por el Instituto Gaman, con sede en los Países Bajos, encontró que el 80% de los iraníes desean un gobierno democrático que rechace la República Islámica en su forma actual. Esta desilusión generalizada con el Islam político ha creado un terreno fértil para explorar caminos espirituales alternativos. En este contexto, el cristianismo ha surgido no solo como una religión sino como un símbolo de liberación tanto espiritual como social. El énfasis de la fe en la libertad personal, la democracia y los derechos humanos, a menudo asociado con naciones de mayoría cristiana, atrae a quienes anhelan igualdad y autonomía. Para muchos, convertirse al cristianismo es más que una elección espiritual. Es un acto de resistencia profundamente personal contra un régimen que entrelaza estrechamente religión y política. No sorprende que el liderazgo islámico en Irán haya respondido con dureza al ascenso del cristianismo. La conversión del Islam está estrictamente prohibida y los apóstatas a menudo enfrentan severos castigos, incluido el encarcelamiento e incluso la muerte. Los intentos del gobierno de suprimir el cristianismo son parte de una estrategia más amplia para mantener el control sobre la población. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el movimiento continúa creciendo en la clandestinidad. Las iglesias y las plataformas digitales se han convertido en centros de adoración y educación cristianas, brindando un espacio seguro para que los creyentes practiquen su fe y se conecten con otros. Internet, en particular, ha desempeñado un papel crucial en la difusión de las enseñanzas cristianas y en la oferta de apoyo a los nuevos conversos. Todd Toleton señala que el atractivo del cristianismo en Irán va más allá de la insatisfacción con el Islam. Los conversos suelen citar el énfasis de la religión en la compasión, el perdón y la conexión personal con Dios como factores clave en su decisión. Para muchos, las enseñanzas de Jesús ofrecen un sentido de esperanza y agencia que estuvo ausente en sus experiencias religiosas anteriores. En una sociedad agobiada por la injusticia sistémica y las promesas incumplidas, el mensaje de Jesús se destaca como un faro de luz. Las palabras de Mateo 11, 28-30 resuenan profundamente. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versículos no son solo reconfortantes, son una audaz promesa de paz y alivio para las personas que han soportado años de dificultades. Para muchos iraníes, el cristianismo ofrece exactamente lo que han estado buscando, una sensación de libertad y consuelo en un sistema que parece haberlos abandonado. En un país donde la opresión y las dificultades se han convertido en parte de la vida diaria, el cristianismo se está convirtiendo en algo más que una simple religión. Es un símbolo de libertad personal y una forma de hacer frente a un régimen que vincula tan estrechamente la religión y la política. Recurrir a Jesús es, para muchos, como encontrar la manera de volver a respirar. El ascenso del cristianismo en Irán refleja un cambio más amplio en el panorama social y espiritual de la nación. Es una respuesta a los fracasos del régimen islámico, así como un testimonio de la resiliencia y el coraje de quienes buscan una vida mejor. El movimiento no se trata solo de rechazar una religión por otra. Se trata de adoptar una nueva forma de vida, basada en la esperanza, el amor y la promesa de un futuro mejor.
Esta transformación se está produciendo silenciosamente, pero su impacto es profundo. A medida que el movimiento crece, está remodelando la identidad religiosa de Irán y desafiando los fundamentos mismos de su gobierno teocrático. Para un país que durante mucho tiempo se ha definido por sus tradiciones islámicas, el ascenso del cristianismo representa un cambio cultural significativo. Es un recordatorio de que incluso frente a la opresión, la fe y la esperanza pueden florecer en Irán. La revolución de Jesús es más que un despertar espiritual. Es una poderosa declaración de resistencia y un testimonio del perdurable espíritu humano. El gobierno de Irán ha construido su poder y legitimidad sobre una interpretación estricta del Islam, ejerciendo la religión como base de control político y social. Sin embargo, un número creciente de iraníes está abrazando el cristianismo, una elección que trasciende la fe personal. En un país donde la religión está profundamente entrelazada con la autoridad estatal, la conversión al cristianismo se ha convertido en una forma silenciosa pero profunda de resistencia. Al adoptar una fe que desafía directamente la narrativa del régimen, estos conversos están haciendo una declaración. Rechazan un sistema que les ha fallado durante décadas. Para muchos iraníes, las grietas del sistema son imposibles de ignorar. La pobreza generalizada, la corrupción gubernamental desenfrenada y una de las tasas más altas de drogadicción del mundo han dejado a la nación desilusionada. Las promesas de justicia, dignidad y prosperidad a través de la interpretación del Islam por parte del régimen han sonado vacías para millones de personas. En este contexto, el cristianismo ofrece un mensaje radicalmente diferente. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la esperanza contrastan marcadamente con las duras realidades de la vida cotidiana bajo el régimen iraní. El énfasis del cristianismo en una relación personal con Dios, basada en la compasión más que en el control, parece un antídoto a la desesperación generalizada que experimentan muchos iraníes. El atractivo del cristianismo no ha pasado desapercibido para el gobierno iraní. Para el régimen, el creciente número de cristianos conversos representa una doble amenaza, un desafío a su autoridad religiosa y un potencial desestabilizador de su poder político. En respuesta, el gobierno ha lanzado una agresiva represión. Con frecuencia se realizan redadas en iglesias clandestinas, se arresta a conversos cristianos y se vigilan de cerca las expresiones públicas de fe. El miedo del régimen es palpable. Si la gente encuentra esperanza y significado fuera de la versión estatal del Islam, los cimientos de su control están en riesgo. A pesar de estos peligros, el movimiento hacia el cristianismo continúa creciendo. Muchos conversos dependen de plataformas digitales y reuniones secretas para practicar su fe y apoyarse unos a otros. Es una revolución silenciosa, pero marcada por la determinación y la resiliencia. Los esfuerzos del gobierno por reprimir el movimiento no han hecho más que resaltar la valentía de los involucrados. En todo Irán, los nuevos cristianos conversos comparten sus experiencias transformadoras con amigos y seres queridos, sorteando cuidadosamente los riesgos que conlleva su nueva fe. Para estos creyentes, los espacios seguros son esenciales. Las iglesias domésticas escondidas y los grupos discretos de estudio bíblico ofrecen una sensación de comunidad y refugio. Estas reuniones, que a menudo constan de no más de 10 a 15 personas, se llevan a cabo en apartamentos modestos o en casas sin pretensiones. El secreto es meticuloso. Cuando llega el último asistente y la puerta se cierra, un suspiro colectivo de alivio llena la sala. Por un breve momento, encuentran paz y solidaridad en su fe compartida. Sin embargo, esta frágil sensación de seguridad frecuentemente se ve destrozada por las redadas gubernamentales. Las autoridades ejecutan estas operaciones con precisión militar, apuntando a líderes que son vistos como los ejes de estas redes clandestinas. Arrestados sin previo aviso, estos líderes enfrentan severos castigos, incluida la detención en instalaciones diseñadas para quebrantar su espíritu mediante confinamiento solitario, tortura y presión psicológica implacable. El objetivo del gobierno es obligar a estos creyentes a renunciar a su fe y regresar al Islam. Los detenidos soportan duras condiciones, separados de sus familias, de asistencia jurídica y de cualquier apariencia de justicia. A menudo se les acusa de delitos vagos, como actuar contra la seguridad nacional. Incluso después de completar sus frases, la pesadilla persiste.
Los conversos liberados son puestos bajo estricta vigilancia, y todos sus movimientos y comunicaciones son monitoreados por un régimen que los considera amenazas constantes. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el atractivo del cristianismo sigue creciendo. Para muchos iraníes, las enseñanzas de Jesús ofrecen un mensaje de esperanza y liberación en una sociedad marcada por la injusticia, la corrupción y la opresión. Las tácticas del régimen impulsadas por el miedo pueden tener como objetivo suprimir este movimiento espiritual, pero las cifras cuentan una historia diferente. El cristianismo está ganando terreno silenciosamente, brindando un rayo de esperanza en una nación que anhela un cambio. Este cambio resuena profundamente con las palabras de Jesús en Mateo 10:22, todos seréis odiados por mi culpa, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Para los cristianos iraníes, estas palabras tienen un profundo significado. Soportan una persecución inimaginable, pero se mantienen firmes en su fe, y su coraje brilla intensamente frente a las constantes amenazas de violencia, encarcelamiento y cosas peores. Curiosamente, mientras el gobierno responde con dura represión, muchos amigos y familiares de los conversos muestran una actitud más comprensiva. Como explica Tad Nadot en The Voice of the Martyrs, su perspectiva a menudo cambia hacia una de aceptación. Si ha descubierto algo que funciona para usted, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, es fantástico. Solo sé que el Islam no funciona, así que me alegra que hayas encontrado algo más que sí funcione. Este enfoque pragmático pone de relieve la creciente desilusión con la narrativa religiosa y política del régimen. Este movimiento espiritual de base no se limita a Irán. Don Schenck, director ejecutivo del Ministerio Taid, enfatiza que Irán representa solo una parte de una tendencia más amplia que se extiende por todo el mundo musulmán. Movimientos similares hacia el cristianismo están surgiendo en otros países islámicos, lo que indica un cambio más profundo e irreversible impulsado por un anhelo de libertad, verdad y esperanza. Un aspecto sorprendente de este fenómeno es el papel de los sueños y visiones de Jesús. Estas experiencias, relatadas por muchos musulmanes, a menudo marcan el comienzo de profundos viajes espirituales. Si bien no siempre conducen directamente a la conversión, con frecuencia ayudan a las personas a superar barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas. Para muchos, estas visiones abren la puerta a explorar el cristianismo y formar conexiones significativas con los creyentes cristianos. Schenck señala que las personas que tienen estas experiencias a menudo comparten reflexiones similares. Ahora me doy cuenta de cuánto me ama Dios. Siempre he creído que desea castigarme. En la cultura islámica, los sueños y las visiones suelen interpretarse como comunicación divina. Para los musulmanes que sueñan con Jesús, estas experiencias resuenan profundamente y transmiten un mensaje de compasión, amor y guía que contrasta marcadamente con su comprensión anterior de Dios. Estos encuentros frecuentemente dejan a las personas cuestionando sus creencias y buscando respuestas en las enseñanzas de Jesús, lo que marca el comienzo de un despertar espiritual. El poder transformador de estas visiones ha llamado la atención no solo en Irán, donde se informa con mayor frecuencia sobre el fenómeno, sino también en todo el mundo musulmán. Schenck cree que lo que está sucediendo en Irán es parte de un movimiento más amplio que afecta a todo el mundo islámico. En países como Afganistán, los cristianos reservados enfrentan graves riesgos mientras practican su fe bajo regímenes opresivos, pero su determinación refleja la de sus homólogos en Irán. Esta creciente ola de conversiones representa un cambio profundo e irreversible, alimentado por la desilusión con los sistemas opresivos y el anhelo de libertad espiritual. Cada vez más personas están recurriendo al cristianismo. A pesar de los enormes riesgos que implica, los intentos del régimen de reprimir este movimiento solo subrayan la resiliencia y el coraje de quienes encuentran esperanza en las enseñanzas de Jesús. Frente a la persecución implacable, su fe permanece inquebrantable y ofrece un testimonio poderoso del mensaje transformador y liberador del cristianismo. Los iraníes se están cansando de los ayatolás y de una nación dirigida por las promesas vacías de sus aliados. La amenaza siempre presente de la persecución de los talibanes arroja una larga sombra sobre las vidas de los cristianos en Afganistán. El riesgo de exposición crea una atmósfera generalizada de desconfianza entre los creyentes, obligándolos a navegar por un miedo constante a la infiltración.
En un entorno en el que hay tanto en juego, la decisión de abrazar el cristianismo conlleva una amenaza muy real de muerte. A pesar de estos abrumadores desafíos, informes provenientes de Afganistán revelan que un número cada vez mayor de personas está recurriendo al cristianismo. Este movimiento está impulsado por un intenso deseo de una relación personal y redentora con Dios, que muchos encuentran profundamente transformadora. La valentía de estos nuevos creyentes subraya la resiliencia de la fe incluso ante peligros extremos. En Yemen se está desarrollando un fenómeno igualmente extraordinario. Los estudios sugieren que la expansión del cristianismo en el país se está produciendo a casi el doble de la tasa mundial. Este crecimiento es particularmente sorprendente dadas las profundamente arraigadas tradiciones islámicas de Yemen y las crisis humanitarias en curso que han devastado la nación. Para muchos yemeníes, el descubrimiento del cristianismo representa esperanza y renovación en medio de las incesantes dificultades de la guerra y la pobreza. El mensaje de redención a través de Jesús resuena profundamente y ofrece un sentido de propósito y